Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Saludos a todos, a Adriana Vázquez, a Yuranicita, a Luis Carlos Montoya, que se unen a la transmisión en esta hora. También a César Rojas, Dios te bendiga, feliz Navidad igualmente. Y bueno, a ver, yo no había hecho programa en estos días porque estaba descansando, pero además, pues a partir del 18, ustedes saben que salió ese documento de fiducia súplicas sobre las bendiciones en general, pero pues con un énfasis sobre las parejas irregulares. ¿Se escucha muy bajo? Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. A ver, denme un segundo. A ver, ¿se escucha mejor o no? ¿O no se escucha nada? Díganme. Luis Carlos dice que se escucha bien. Ahora no sé si se está escuchando bien. Perfecto. Entonces, digámoslo así. Muy bien. Perfecto, Luis Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les estaba comentando, sale este documento Fiducia Supplicans, ah, y digamos que me dejó más confundido. Nunca me había sentido tan confundido sobre este tipo de temáticas. Me parece que sí hay falta de claridad y el magisterio debe ser claro. Pero estuve leyendo posiciones, opiniones. También vi al cismático este de Conoce, Ama y Vive tu Fe, que está feliz invitando a la gente al cisma. Vamos al cisma, vamos a ver un cisma. Y creo que esa no es una actitud sana. Los cismáticos están frotándose las manos. Los pastores protestantes como Will Smith o Will Graham, o como se llame, también están frotando las manos, pues estoy seguro que ningún católico ha ido a su iglesia, a pesar pues de que le ha hecho sus promociones y todo. Muy bien, gracias, Luis Javier. ¿De qué se trata el documento? Que hay tantas versiones. Bueno, el documento en sí habla de las bendiciones y habla de que hay que ampliar la definición de las bendiciones. Que hay una que era pues de uso litúrgico, una bendición, otra bendición pues que ya, bueno, digamos que hay dos tipos de bendiciones que siempre ha habido en la iglesia y que había que crear un tercero, que era un tipo de bendición popular. Y es ahí, en esa nueva concepción de bendición, donde meten la bendición a parejas. Entonces, aquí hay un problema, porque si habláramos de personas de, del mismo sexo, bueno, que tienen tendencia homosexual, gay, pues no habría problema. Pero ya bendecir, dice bendecir parejas. Y cuando se habla de parejas es que es porque hay una relación, ¿ok? Entonces, pues ahí ya se vuelve más complejo. Entonces yo me puse a meditar y yo le dije a Fray Nelson, ustedes saben que soy muy amigo de Fray Nelson, le pregunté, Fray, bueno, estoy preocupado, ¿qué opina usted al respecto? Y bueno, él me mandó un documento que él publicó, el cual me puse a analizar y creo que estoy muy de acuerdo con él. Ah, pues sí, Luis Carlos, los protestantes se pueden agarrar de donde sea. El problema es que
la promesa de Jesús sigue vigente. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, eh, con o sin documento pasará lo que tenga que pasar, ¿vale? Entonces Fray me envía un documento que yo analizo y que me parece muy lógico, muy pertinente y muy claro. Y se los quiero compartir. Los iba a leer aquí, porque yo lo imprimí, pero es mejor que lo leamos todos. Entonces, otra vez, Yorani, súbele el volumen. Yorani está sordita. No, ya está el volumen bien. Aquí veo los índices de volumen muy bien. ¿Eres tú? Bueno. Ok, entonces vamos a cambiar de pantalla si les parece. Bueno, esta no es la pantalla. Vamos aquí. Muy bien. Entonces, este es el documento que Fray me comparte. Vamos a extenderlo bien para que todos lo puedan ver. Espérense a ver. No. Quitémoslo de aquí. Volvámoslo a poner de cero. Para que se vea bien. Porque sale con ese espacio negro tan raro. Ok, entonces estirémoslo por acá. Vamos a bajarlo un poquito. El nivel. Muy bien. Muy bien, muy bien. Saludos, Raúl Paz. Dios te bendiga. Eh, yo lo tengo, él me lo envió directamente al WhatsApp, pero pues aquí lo tiene en vivo y en directo y vamos a leerlo. Dice así, y vamos a irlo analizando, ¿no? Bendiciones a parejas en situaciones irregulares, pone entre comillas irregulares, ¿no? Fray Nelson Medina, ok, y dice, podemos tener un poco de contexto, claro, porque es que las cosas se tienen que entender en su contexto. Mucha gente está juzgando a partir del documento del 18, pero no se han fijado en los antecedentes y es muy importante tener claro los antecedentes. Ah, hola Gonzalito, bendiciones. Entonces, dice así, claro, hay tres antecedentes claves, me parece. Primero, desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido en la misericordia como eje central del Evangelio y por lo tanto de la vida y la misión de la Iglesia. Su manera de expresarse sobre la misericordia enfatiza la acogida mientras omite o deja en la penumbra el llamado directo a la conversión. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Sí, ok, hay que ser misericordiosos, pero misericordioso no significa ser tolerante con el pecado. O sea, tiene que haber un llamado a la conversión, no solo misericordia, que hay pobrecito, que no lo hagamos sentir mal. ¿Para qué está el Evangelio? ¿Para qué Jesús nos dejó el Evangelio? Para llamarnos a la conversión. A todos, porque todos somos pecadores. ¿Ok? Entonces, el Evangelio es para interpelarnos, para hacernos cada vez más santos, no para dejarnos igual, ¿sí?, que antes de conocer a Cristo. Entonces, la idea es tener un Evangelio que te transforma, que no te deja igual a como eres, sino que te cambia, te santifica, te purifica. Algo así lo decía San Agustín. ¿Sí? Entonces, dice que, digamos, en el papado se ha dejado en la penumbra el llamado directo a la conversión. Este llamado queda reemplazado por la expresión proceso de acompañamiento. Entonces ya no se habla de conversión, sino que hay que hacer un proceso de acompañamiento, como si nosotros fuéramos psicólogos o psiquiatras. Entonces,
es interesante que se cambie el término de la conversión por el acompañamiento, porque el acompañamiento no pide conversión, el acompañamiento siempre está ahí como cómplice, ¿ya? Entonces, bueno, ok. Dice que se supone que debe empezar por lo que una corriente actual de teología moral llama el bien posible. O sea, ¿qué contexto está el acompañamiento? En el bien posible. O sea, no hay nada que sea perfectamente malo. Hasta el diablo tiene cosas buenas, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, todo esto se mueve bajo una teología moral moderna que se llama el bien posible. Todo tiene en potencia algo bueno. O sea, no hay que mirar lo malo, miremos lo bueno. Entonces, según esa opinión, las personas que están en situaciones irregulares, como puede ser en adulterio o conviviendo como pareja con personas del mismo sexo, deben ser acogidas y después acompañadas, si así desean, partiendo de lo que es su realidad y su bien posible, es decir, lo que de modo realista pueden hacer en las condiciones que se encuentran. Creo que ahí se entiende, ¿no? Entonces, no solo se refiere a las parejas del mismo sexo, sino también a aquellas que están conviviendo juntas, heterosexuales, abiertas a la vida, ¿sí? Pero que no están unidas bajo el vínculo del matrimonio. Ok, vamos al segundo punto. Vivimos en un tiempo de intensa difusión y penetración de la ideología de género. Quiero que remarquen esto, ¿no? La ideología de género está invadiéndonos en la televisión, o sea, tú ya no puedes ver ni Netflix, ni Disney, ni Amazon sin que te estén metiendo el mensajito, ¿no? En todas las series aparece un personaje con tendencias raras, con tendencias no heterosexuales, y nos están tratando de vender eso, de normalizarlo, nos están tratando de lavar el cerebro, en la música, en donde lo veamos, en el ambiente, bueno. Y dice, en sus diversas expresiones. Entonces, la penetración de la ideología de género en sus diversas expresiones. Está a intensa difusión y penetración. Esta penetración global parece difícil de explicar si no es por la existencia de amplios acuerdos y apoyos entre sectores muy potentes de la política y de la economía mundiales. ¿Ok? Listo. Esto tiene una financiación gigante. George Soros, por ejemplo, él está financiando todo lo que tenga que ver con este tema de la ideología de género y está metiendo millones y millones de dólares al año. Él es el principal, pero no es el único promotor. Dice, a esta realidad de interconexión se le suele llamar nuevo orden mundial. Bendiciones, Fori. Bueno, entonces, observen esto tan interesante. O sea, y hay que reconocerlo, aunque muchos dicen que eso es paranoico, que es conspiranoico, existe un nuevo orden mundial. Parte de la política del nuevo orden mundial es implantar la ideología de género, el control de la población. Si yo convenzo a un hombre que es mejor estar con otro hombre que estar con una mujer, y a una mujer la convenzo que es mejor estar con otra mujer que con otro hombre, pues obviamente ya no van a haber nuevos nacimientos. Por lo tanto, va a haber un control de la natalidad y una reducción de la población mundial. Eso es con el objetivo de poder manipular más fácilmente a las masas. Y esto es un hecho que ha sido reconocido por políticos de todo el mundo. De mi país, Colombia, el presidente Santos habló del nuevo orden mundial. Él es masón. Hemos escuchado
a George Bush, a todos los presidentes de Estados Unidos hablar del nuevo orden mundial, ¿ok? Que es algo imprescindible para ellos. Bendiciones, Julio Márquez. Y bueno, dice, aunque hay que admitir que resulta bastante opaco el término en la medida en que desconocemos quiénes son los auténticos impulsores y cuáles son sus agendas últimas. Bueno, en este momento institucionalmente los que más apoyan este nuevo orden mundial son las Naciones Unidas. ¿Ok? Bueno, entonces dice, si bien el Papa Francisco se ha pronunciado en contra de esta ideología de género, su actitud con respecto a la práctica misma de la práctica misma de la homosexualidad parece estar marcada ante todo por la idea suya de misericordia que se ha expuesto antes. Entonces, tenemos un problema, misericordia versus verdad. Entonces, decir la verdad para muchos es algo falto de misericordia. Pero también ahora llamar a la conversión resulta que no es algo misericordioso. Tenemos dos problemas ahí, ¿no? Entonces, miren que sobre todo con este tema ha sido como más laxo sobre esta temática, ¿no? Dice, vamos al tercero. Por supuesto, de vos. Bueno, el tercero. Entre tanto, hay hechos pastorales y de aspecto pastoral que se han dado en diversos países, particularmente en Alemania, Luxemburgo y Bélgica, entre otros países que están invadidos por el modernismo. En concreto, se trata de la convocación abierta a parejas del mismo sexo para que vayan a las iglesias y reciban las bendiciones, reciban bendiciones de sacerdotes y en algunos casos de obispos. Esta práctica se ha hecho al margen de cualquier aprobación previa a la Santa Sede. O sea, no crean que estas bendiciones surgieron a partir del 18 de diciembre que salió el documento, no. Sin autorización alguna ya en países como Alemania, Luxemburgo y Bélgica, durante meses, yo diría que hasta más de un año, se han venido practicando este tipo de cosas. O sea, no es algo nuevo. Sí, claro que lo voy a leer, Adriana. Pero entonces voy aquí a hacer el comentario para que ustedes cuando ya lo lean, lo podemos, o sea, pueden depurar mejor, digamos, el contexto. Entonces, dice que esto se lleva haciendo antes de la aprobación de la Santa Sede. Y de hecho, en abierta oposición a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 15 de marzo del 2021. Ojo, 2021, ya había un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que expresamente decía, ojo lo que decía este documento, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Es importante notar que este documento 2021 inscribe las bendiciones dentro de las praxis de los sacramentales, como de hecho ha sido la manera tradicional de obrar y enseñar de la iglesia. O sea, un sacramental no es un sacramento, pero es algo que nos lleva, o nos conduce o apunta hacia el sacramento en sí. Como por ejemplo el agua bendita nos apunta hacia el bautismo, ¿no? Ahora, entonces, aquí tenemos que ya hay un documento del 15 de marzo del 2021 donde ya explícitamente se decía que no es lícito impartir este tipo de bendiciones a parejas pues que no sean un matrimonio como tal constituido.
¿Ok? Bueno, sigamos analizando. Si el documento del 2021 es tan claro, donde dice que no es posible hacer este tipo de bendiciones, ¿por qué una nueva declaración? Les recuerdo que en el 2021 un, un obispo estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del dicasterio, pero fue reemplazado por otro nuevo. Y este nuevo saca esta declaración, ¿ok? Dice, es difícil tener una respuesta que solo podría tener el valor si la diera el ahora llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es presidido por el cardenal Víctor Manuel Fernández. Este es el nuevo obispo, ¿sí? Porque los cardenales son obispos. Este es el nuevo obispo al frente del dicasterio. Obviamente ya saben de qué tendencia. Me refiero a modernista. Lo que el documento mismo dice en sus palabras introductorias es esto. Según la versión oficial en español, dice, la presente declaración ha tomado en consideración varias cuestiones que han llegado a este dicasterio, tanto en años pasados como más recientemente. Es todo lo que se dice. O sea, dice que esta declaración toma en cuenta las declaraciones anteriores. Luego el documento, la declaración, como se titula, reafirma algunos elementos tradicionales y a la vez introduce conceptos nuevos y ajenos a la tradición de la iglesia. Ejemplo, lo que yo les dije, este tercer tipo de bendiciones que no existía en la iglesia, ¿no? Entonces, abren el panorama para hablar de otro tipo de bendición. Muy bien. Y este tipo de bendición, o sea, lo combinan con los elementos tradicionales, pero además, este tipo de bendición es un concepto nuevo y, ojo, ajeno a la tradición de la iglesia. O sea, la iglesia nunca ha impartido este tipo de bendiciones. Esto es nuevo. En cualquier caso, como lo indica el título de la misma declaración, su tema central son las bendiciones. Bendiciones. Ok. Hola, Mike. Lo que reafirma es la doctrina tradicional sobre el matrimonio. Son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos, y lo que contradice esta convicción está fundada en la perenne doctrina católica del matrimonio. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. ¿Cuál convicción? Que son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como, esta es la definición católica, unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Ya, eso es. Y entonces volvemos. Y lo que lo contradice, o sea, esta unión. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. En este mismo contexto, sin embargo, la declaración, esto es citando lo que dice la declaración, ¿no? Estas frases, entre comillas, son citas de la declaración Fiducia Supplicans. Dice, en este mismo contexto, sin embargo, la declaración contiene una imprecisión de cierta gravedad conectada con el asunto central, que, como se dijo, son las bendiciones.
Ojo, aquí hay una imprecisión grave. Leemos en efecto que en el numeral 6, vamos a hacer algo, permítanme. Vamos, vamos aquí, un segundo. Vamos a hacer algo para que podamos comparar y ver que lo que se está diciendo aquí es cierto y no es amarillismo. Entonces, vamos a colocar la fiducia supplicans. Bueno, pongámosla, sí, aquí. Ni modo. Vamos a abrir el texto de la fiducia supplicans. Ok, aquí la tenemos. Voy a intentar, ¿cómo hacemos para que quede parejo? Aquí. Vamos a poner un segundo. Shift. Ok, aquí está. Vamos a recortar aquí un poquito. Y vamos a ampliar. Ok, vamos a ampliarlo cada vez más. Yo creo que ahí. Pues se nos va hasta la versión en alemán. Vamos a ver. Aquí. Entonces dice. Punto 6. Entonces, ok. ¿Qué nos estaba diciendo aquí? Leemos en efecto en el numeral 6, en el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, sino un gesto reservado al ministro ordenado. En este caso, la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer que con su consentimiento establece una alianza exclusiva e indisoluble. La imprecisión está en que la bendición del ministro ordenado, que ordinariamente, pero no siempre es posible, no es constitutiva del sacramento del matrimonio, como es bien sabido. Los ministros de este sacramento son los mismos contrayentes, o sea, los cónyuges. Otorgar carácter de constitución sacramental a la bendición que casi siempre que sea posible da el ministro ordenado es un error que resulta extraño en un documento de tal categoría. En todo caso, la doctrina tradicional sobre el sacramento del matrimonio se mantiene en la cita de en la cita de la declaración, me imagino que dice ahí. Vamos a leer lo que dice el 6. Aquí está. Hay que subrayar que precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministro ordenado. En este caso, la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer que con su consentimiento establece una alianza exclusiva e indisoluble. Esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio. Bueno. Entonces, aquí dice, bueno, que los ministros de esta unión son los contrayentes, según lo que dice Fray. Ahora, dice, esta declaración del 18 de diciembre, vamos en el punto 2 de la carta de Fray. Esta declaración del 18 de diciembre de 2023 reafirma también la realidad de pueblo necesitado y peregrino que todos los seres humanos compartimos. En esta materia es suficientemente elocuente el número 20. Quien pide una bendición, dice el número 20, vamos a ir al 20, ¿les parece? Para que vean que aquí no hay truco.
Vamos a ver qué dice Fray. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la iglesia reconoce esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante y a vivir mejor y a responder a la voluntad del Señor. Bueno, aquí está tal cual, ¿no? Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia, y quien pide una bendición a la iglesia, ¿ok?, reconoce a esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece. Interesante. Muy bien. Dice, ¿por qué esta declaración se considera polémica? ¿Por qué entonces esta declaración se considera polémica? Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a seguir. Dice, según la declaración, la necesidad de ampliar, subrayen esto, es que, miren, no es por atacar al Papa, porque aquí no se está atacando al Papa, pero ¿qué es interesante aquí? Que ya había, y quiero que tengan presente esto, que ya había una declaración del 2021 que decía todo lo opuesto a lo que está diciendo esta nueva declaración. Entonces, miren, según la declaración, la necesidad de ampliar el sentido de las bendiciones tiene su explicación en la doble convicción de que, uno, todos necesitamos ayuda según se recordó, y dos, que no se puede pedir a quien recibe una bendición lo mismo que se espera de quien recibe un sacramento. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Para recibir un sacramento como el matrimonio, pues se necesitan unas condiciones morales mínimas que son requeridas. Bueno, entonces, que a todo el mundo se le pueda dar este tipo de bendición, ¿sí?, sin que implique que sea un sacramento. Entonces, que no se puede pedir a quien recibe una bendición lo mismo que se espera a quien recibe un sacramento. Todos necesitamos ayuda según se recordó. Muy bien. Sigamos. El enfoque de la presente declaración del 2023 parece ir en el sentido de que si ampliamos el sentido de las bendiciones en la iglesia, podemos entender que incluso personas que se encuentran en situaciones irregulares pidan y reciban bendiciones de la misma iglesia, como actos de acogida que desean orientarlos en la ruta hacia una vida cristiana más plena. Es difícil estar en desacuerdo con una afirmación como la anterior, pero es que ese no es el problema, ¿ok? El problema no es que alguien que esté en pecado y que esté en una situación irregular pida una bendición para poder, digamos, orientar mejor su vida cristiana, tratar de vivir más de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el punto entonces? El punto central está en que nos encontramos frente a personas que por propia voluntad están y desean estar en una situación irregular y que desde esa situación convertida en hecho público piden una bendición a la iglesia. ¿A qué se está refiriendo aquí Fray Nelson? O sea, no son personas que tengan una ignorancia invencible, de que no sepan que están pecando. No, son personas que conscientemente, por su propia voluntad, sin ningún tipo de coacción, desean estar en este tipo de relación irregular. ¿Ok? Bueno. Ahora, ojo. Entonces, no son personas ingenuas, son personas que conscientemente
están pecando y saben que lo están haciendo mal. Y desean seguir en esa situación. No es que ellos quieran buscar una alternativa, y no solo estamos hablando de parejas del mismo sexo, sino por ejemplo parejas irregulares, de heterosexuales. Entonces, quieren unión libre, entonces piden bendición, pero sin ninguna intención de casarse. ¿Ya? Entonces, dice, y que desde esta situación convertida en hecho público, piden la bendición de la iglesia. Dicho de otro modo, el problema no es que un pecador pida ayuda, sino que esa persona, sin que conste ninguna intención de renunciar a su situación, quiere ser bendecida con el propósito manifiesto de continuar y afianzarse en su situación. Entonces, ¿qué sucede acá? Perdón que yo no me había dado cuenta que me había acercado tanto la cámara. Aquí, eso. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere esta situación? Vamos a ver. Entonces, son personas que estando en pecado, saben que están en pecado y piden la bendición sin propósito de arreglar su situación, ¿no? Sino piden la bendición para continuar y como decir, como buscar una venia, ¿sí? O literalmente la bendición para que sigan como están, sin ningún tipo de conversión, ¿ok? Ahora, vamos a ver, sigamos. Uno puede darse cuenta de que el auténtico problema no es si se trata de bendiciones litúrgicas o no litúrgicas, porque esa es la separación que inventan, ¿no? Dice, tampoco la cuestión central es si es el sacerdote al momento de dar la tal bendición, usa vestido clerical o no. O sea, no importa si está vestido con los ropajes pues propios del sacerdocio cuando da la bendición. El punto polémico, hay que repetirlo, es que estamos ante personas que se encuentran en situaciones que la iglesia siempre ha considerado como objetivamente desordenadas. Ahora llamadas un poco eufemísticamente irregulares. O sea, ¿qué significa esto? Que la iglesia siempre ha definido esto como relaciones objetivamente desordenadas. Y ahora se ha cambiado el lenguaje, ¿sí? Se ha adornado un poco esto de objetivamente desordenadas y ahora se le llama irregulares, como para que no suene tan escandaloso, ¿no? Así como hablar del aborto, ¿sí? Ya no, eso suena escandaloso. Interrupción del embarazo, ¿ya? Entonces, le cambian el término para que no suene tan escandaloso. Y que esas personas sin manifiesto deseo de cambio se presentan en cuanto miembros de esas mismas relaciones para recibir una bendición. O sea, no hay conversión, no hay intención de convertirse, pero sí de recibir una bendición sobre su relación, porque es lo que quieren regularizar. Voy a terminar esto y les voy a contar más o menos mi experiencia como maestro. ¿Okay? Dice, es muy difícil no ver en tales bendiciones, cualquiera que sea su etiqueta teológica, algo distinto a una aprobación y de hecho así lo han registrado profusamente en tono triunfal muchos medios de comunicación. Y por esto no es extraño que movidos de celo pastoral, un cierto número de obispos ya hayan advertido en sus diócesis tales bendiciones, que en sus diócesis tales bendiciones serán inadmisibles. O sea, no se va a aceptar este tipo de bendiciones. Ahora, yo les digo algo. En mi realidad como docente, yo me he encontrado con estudiantes que tienen tendencias homosexuales, lésbicas,
y a todos los acojo y los aprecio con cariño, igual que cualquier otro estudiante, no hago ningún tipo de exclusión, no me escandalizo por el tipo de tendencia que tienen, ¿sí? Pero, ojo, muchos creen que por tener este tipo de tendencia tenemos que tolerar que ellos tengan noviazgos y besuqueos abiertos en la comunidad educativa. Y esto no es porque sean o sea, con una tendencia de estas, sino también en el colegio está prohibido, ¿sí? Incluso las relaciones heterosexuales, ese tipo de manifestaciones de manera pública en la institución. Entonces muchos se alborotan y dicen, no, es que es porque nuestra condición sexual. No, es simplemente porque ese tipo de manifestaciones públicas dentro de la institución está prohibido. Entonces, no es porque sean hombre con hombre, mujer con mujer, sino también hay hombres y mujeres que unidos no regularizan su situación. Ahora, si hay personas, claro que sí, que viven en unión libre, ¿sí? Pero que en el fondo, si quieren cambiar y quieren buscar una solución, eso ya es otro cuento. Pero personas que están frescas y muy cómodas con lo que sienten y con lo que viven y que vienen a pedir, ojo, porque la bendición no es para la persona, es para la pareja. Pareja. Ya a mis alumnos los bendigo y ellos me piden la bendición. Y los bendigo individualmente, ¿no? Jamás he visto que vengan en pareja a pedirme bendición. Bueno, igual no soy sacerdote, pero tampoco se las daría, porque yo bendigo a la persona y oro por ella para que se convierta, para que Dios la proteja. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice, es muy difícil no ver en tales bendiciones, cualquiera que sea su etiqueta teológica, algo distinto de una aprobación, y de hecho así lo han registrado profusamente en tono triunfal muchos medios de comunicación. Y por eso no es extraño que movidos de celo pastoral, un cierto número de obispos ya hayan advertido en sus diócesis que tales bendiciones serán inadmisibles. Muy bien. Ahora, lo mismo se demuestra al considerar que si se trata de cualquier otro pecado objetivamente considerado, tales bendiciones se considerarían gravemente inmorales. Ojo, porque si vamos con este mismo principio, ¿sí? de la ampliación del término de bendición, sin importar el estilo de vida de la persona, entonces esto puede crear, incluso ampliar absurdamente, digamos, el rango de las bendiciones. Y vamos a ver unos ejemplos. En efecto, si resulta que ahora se puede bendecir a una pareja que lleva vida conyugal estando en adulterio o a una pareja que convive como si fueran matrimonio siendo del mismo sexo, ¿qué debería suceder frente a un grupo de personas que tienen una relación poligámica o poliamorosa? ¿Sí? ¿Qué tal que el día de mañana llegue un tipo con 3 mujeres o 2 hombres con 2 mujeres que viven todos juntos en una relación poliamorosa? ¿Qué pasaría? Y vienen a pedir la bendición. Dice, en el contexto del mundo actual, no es descabellado preguntarlo. ¿Qué pasaría si vienen un grupo de poliamor, ¿sí? a pedir la bendición? Ejemplo, llegan 4 personas, un hombre y 3 mujeres que conviven como una pequeña comunidad sexual en el régimen de poligamia. Ellos no piden la bendición del sacramento del matrimonio, con la ambigüedad que ya hemos mostrado que tiene esa expresión, sino que simplemente llegan los 4 a pedir una bendición. Según la reciente declaración, el sacerdote deberá reconocer que tal modo de vida posee elementos positivos, numeral 28, y proceder entonces a bendecirlos.
Vamos a mirar lo que dice el numeral 21. Existen diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, tanto en las peregrinaciones, en los santuarios y también en la calle cuando se encuentran con un sacerdote. Como por ejemplo, podemos recurrir al libro litúrgico de Benedictionibus, perdón, que prevé una serie de ritos de bendición para las personas, ancianos, enfermos, participantes en la catequesis o en un encuentro de oración, peregrinos, aquellos que inician un camino, grupos y asociaciones de voluntarios, etc. Tales bendiciones se dirigen a todos. Ninguno puede ser excluido. Ojo, ninguno puede ser excluido. En los preámbulos del rito de bendición de los ancianos, por ejemplo, se afirma que el objetivo de esta bendición es que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento. Al mismo tiempo, nosotros, junto con ellos, damos gracias a Dios por los beneficios que de Él han recibido y por las buenas obras que han realizado con su ayuda. ¿Ok? Miren, pongan atención. Miren. Otra vez. En los preámbulos del rito de bendición de los ancianos, por ejemplo, se afirma que el objetivo de esta bendición es que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento. O sea, la bendición es un testimonio de respeto y agradecimiento. Ojo. Al mismo tiempo, nosotros, junto con ellos, damos gracias a Dios por los beneficios que de Él han recibido. O sea, le dan gracias a Dios por medio de la bendición, por todas las cosas buenas que han recibido y por las buenas obras que han realizado con su ayuda. Interesante. En este caso, el objeto de la bendición es la persona del anciano, por quien y con quien se da gracias a Dios por el bien por él realizado, ojo, y por los beneficios recibidos. O sea, que esta bendición se amplía por las cosas buenas que ha hecho la persona y por los beneficios que ella ha recibido de Dios. A ninguno se le puede impedir esta acción de gracias y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas, ojo, esta acción de gracias y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, posee elementos positivos por los cuales alabar al Señor. Entonces, mire, cualquier cosa, perversión, degeneración que tenga una persona, ¿sí?, no es impedimento para que reciba la bendición, porque en el fondo algo bueno tiene que tener. Y entonces, basado en ese algo bueno que puede hacer esa persona y que Dios le da la gracia, pues la misericordia, entonces en ese sentido no se le puede negar la bendición. Lo estamos leyendo directamente del documento. ¿Ok? Ok. Pero miren, pero mira, Adriana, ¿qué está diciendo aquí el número 28? Dice, a ninguno se puede impedir esta acción de gracias y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, porque igual posee elementos positivos por los cuales alabar al Señor. ¿Ok? Sí, claro que se puede razonar desde la caridad. Eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Ok? Pero es que no puede haber una división como actualmente lo están presentando, ¿no? Misericordia versus verdad. ¿Sí? Y misericordia versus conversión.
sea, hoy en día están diciendo que pedir la conversión es un acto de falta de misericordia con la persona. Decirle la verdad a la persona es falta de misericordia. Y son dicotomías que en realidad no existen. O sea, la verdad, la conversión, la santidad, la misericordia van todas juntas. No se oponen. No quiere decir que entre más misericordia haya menos llamado a la conversión. Que entre más misericordia haya que renunciar a la verdad. No. Y tampoco que entre decir más la verdad es dejar la misericordia de lado. O que llamar a una persona a la conversión es reducir la misericordia. ¿Ok? No existe esa dicotomía. Esa se la han inventado. Todo va de la mano. Es solo un paquete. Ahora, seguimos. Aquí vemos entonces que el mismo numeral 28 dice que incluso si viven situaciones no ordenadas al designio del Creador, por poseer elementos positivos por los cuales alabar al Señor. O sea, algo bueno tiene que tener, entonces lo vamos a bendecir. Así no viva como Dios lo pide. Vamos a bendecirlo en el nombre de Dios, así viva en contra del designio de Dios. ¿Sí ven lo paradójico? Entonces, en este contexto, dice Fray, llegan 4 personas, un hombre y 3 mujeres que conviven como una pequeña comunidad sexual de régimen de poligamia. Ellos no piden la bendición del sacramento del matrimonio, con la ambigüedad que ya hemos mostrado que tiene esa expresión, sino que simplemente llegan los 4 a pedir una bendición. Según la reciente declaración, el sacerdote deberá reconocer que tal modo de vida, ¿sí?, situaciones no ordenadas por el designio del Creador, ¿sí?, posee elementos positivos. Claro, posee elementos positivos, véanlos acá. Y proceder entonces a bendecirles, ¿ya? Porque dicen que no se les puede negar, a ninguno se le puede impedir esta acción de gracias. ¿Bien? Ahora, sigamos. Pero por supuesto, ese camino no termina ahí. Vamos con otro ejemplo. Una asociación de estafadores también tiene de seguro elementos positivos, claro. Por ejemplo, la amistad y ayuda mutua entre ellos. Sí, digamos que está Gutierritos, está Barragán, está Pachequito, bueno. Y están engañando a la gente, les están sacando dinero. Bueno, otro tipo de personas que estafan gente, un grupo de estafadores, y quieren pedir la bendición, siendo estafadores y estafando a la gente. ¿Por qué se le va a impedir la bendición si entre ellos hay ejemplos de amistad, ellos se colaboran, hay una mutua ayuda, o sea, tienen cosas buenas? Y como tiene elementos buenos, no se les puede negar la bendición. Hay que bendecir a la comunidad de estafadores. Entonces, dice, una asociación de estafadores también tiene de seguro elementos positivos, por ejemplo, de amistad y ayuda mutua entre ellos. ¿Procedemos entonces a bendecirlos en cuanto a miembros de tal asociación? ¿O las bendiciones aquí llamadas pastorales quedan restringidas al ámbito sexual? Ojo, sí, porque si son bendiciones pastorales, tienen que ser generales, no tienen que ser circunscritas exclusivamente al ámbito sexual. Es una bendición pastoral. ¿Ok? Muy bien. Ojo. Dice lo siguiente. Entonces, o las bendiciones aquí llamadas pastorales quedan restringidas al ámbito sexual, porque los pecados sexuales deben tener un régimen aparte de los demás pecados. ¿Por qué? Aquí no se está especificando que sean, digamos, cuestiones sexuales,
las que limitan la bendición. Puede ser cualquier situación no ordenada al designio del Creador. O sea, cualquier cosa que esté en contra de la ley de Dios puede ser bendecida. No solo tiene que ser de índole sexual. O sea, si un asesino en serie pide la bendición, algo bueno tendrá, entonces hay que bendecirlo. Ese es el margen amplio de la bendición. O sea, han estirado tanto la bendición que se puede bendecir prácticamente todo. Oh. Dice, ¿por qué los pecados sexuales deben tener un régimen aparte de los demás pecados? ¿Hay alguna razón que conste en la teología y la tradición o es solamente por la presión del mundo contemporáneo? Ninguna de estas preguntas y decenas de otras similares se resuelve con las distinciones entre bendiciones litúrgicas, sacramentales y simplemente pastorales, según quiere la declaración de que comentamos. Entonces, miren, la Iglesia milenariamente ha trabajado esto, bendiciones litúrgicas. Por ejemplo, las que se dan en la misa al final, que el sacerdote bendice a todos, porque está en el orden litúrgico. Las sacramentales, como el matrimonio, la unción de los enfermos, es una bendición sacramental. Y ahora nace un tercer tipo de bendición que se llama pastorales, que es, puedo bendecir cualquier cosa, sí, porque en el fondo tiene algo bueno. ¿Ok? Claro que es el documento Fiducia Súplicas. Te lo voy a probar, Adriana. Y se lo voy a probar a todos, que aquí no hay ninguna manipulación. Primero que todo, vamos a mirar. Vamos a volver aquí al principio. Aquí está. Declaración Fiducia Súplicas sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Presentación. ¿Y de dónde lo estoy tomando? Bueno, yo aquí había recortado para que se pudiera ver la carta de Fray, pero vamos a ampliarlo nuevamente para que se vea. Ustedes pueden ver de dónde está tomado. http // pres es prensa, ¿no? .vatican.va. O sea, lo estamos leyendo directamente de la página del Vaticano. Yo no estoy leyendo otra cosa distinta. Esta es la página del Vaticano y es la página de prensa vaticana oficial, ¿no? Entonces, por si hay dudas, voy a subir, miren. Esta es la parte, miren. Boletino. Sala stampa della Santa Sede. Dichiarazione fiducia supplicans sul senso pastorale delle benedizioni del Dicasterio per la dottrina della fede. 18-12-23. Y ahí está. Texto en lengua italiana, texto en lengua francese, texto en lengua inglese, texto en lengua tedesca, texto en lengua española. Aquí no hay truco, yo no los estoy engañando, estoy leyendo. Ustedes se pueden estar dando cuenta que lo estoy leyendo directamente de la Santa Sede. No estoy tomando algo que publicó fulanito de tal, no. O sea, es el texto. Ok, pero un sacerdote bendice animalitos y objetos, sí, claro. Pero ¿qué pasa? A ver, el animalito es consciente, tiene conciencia del bien y del mal, tiene libre albedrío el animalito o actúa por instinto. Porque si un animal es igual que un ser humano, entonces pues todo tendría que ser por instinto y no por el raciocinio. O sea,
A un perrito le entra la época de celo y tiene que reproducirse sea como sea. Un ser humano le dan ganas, pero no tiene que precisamente tener que ir a buscar a ver con quién se descarga. No somos, o sea, bendecir un animalito es porque es una criatura de Dios. Por lo que es una criatura de Dios es intrínsecamente buena. Pero teniendo en cuenta que no tiene las mismas características de un ser humano, que no son racionalmente independientes, que no tienen libre albedrío, que no tienen conciencia del bien y del mal como tal. Por eso hay que enseñarle a los animalitos domésticos lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. Entonces, ok. No, 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 pero el que estoy leyendo es el documento de Adriana. Estoy leyendo el documento, no son resúmenes de nada. Es el documento del Vaticano. Bueno, sigamos aquí. Entonces, dice, o las bendiciones aquí llamadas pastorales quedan restringidas. Bueno, aquí ya estamos hablando. Ninguna de estas preguntas y decenas de otras similares se resuelve con las distinciones entre bendiciones litúrgicas, que son las de la misa, ¿sí? Es para todo el mundo, pero es en orden litúrgico. Las sacramentales, que son propias de los sacramentos, la unción de los enfermos, etcétera, el bautismo, y simplemente pastorales, que ya es otro cuento, es el nuevo cuento, es la ampliación del sentido de la bendición. Ya no son dos, son tres. Entonces estas nuevas se llaman pastorales. Que bendigamos cualquier cosa porque en el fondo tiene algo bueno, sea lo que sea. Bueno, ¿y qué queda de la misericordia? Manifestar los reparos y desacuerdos aquí mencionados de ninguna manera implica un rechazo o disminución del mensaje de la compasión divina, que ha de ser el sello de toda acción eclesial. ¿Se entiende? Esto no disminuye lo que es la compasión. La misericordia nos la ha enseñado muy bien Jesucristo con su palabra y su praxis, o sea, y su práctica. Consiste ante todo en invitar abierta y amorosamente al camino de la conversión. Esta es la verdadera misericordia, porque hay una falsa misericordia, que es alcahuetear todo tipo de pecado porque hay pobrecito. Justificar el pecado. ¿Ok? Dice... ok, Luis Carlos, es que esas bendiciones que hace el Papa son litúrgicas. Las bendiciones que hace de su ventana son litúrgicas. ¿Ok? Entonces entiéndase bien, no se confunda porque las bendiciones del Papa desde la ventana no son pastorales. Muy bien. Ahora sigamos. Dice Martín Barrientos, el numeral 31, 35 y 38 son la clave. Ahora vamos a verlos entonces. Vamos a mirar, vamos a pasar aquí. 31, 35 y 38. Vamos a ver. Dice, bendiciones de pareja en situaciones irregulares y del mismo sexo. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares. Ojo, parejas, no de personas, de parejas. Quiero que entiendan muy bien, ¿no? Cuando se habla de parejas es de la relación. ¿Ok? Lo correcto sería que dijera bendiciones de personas en situaciones irregulares, porque es al individuo. Pero si dice de parejas es porque está frente a la relación. ¿Ok? Vamos a ver, en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas,
para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Este punto ya lo vimos y ya vimos cómo lo explicó Fray Nelson, porque aquí hay una mala definición del matrimonio. Este es un punto grave, porque aquí se define mal el matrimonio. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad del mensaje del Evangelio. Para que las relaciones humanas, no habla de las relaciones de pareja, dice relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad del mensaje del Evangelio. Entonces, mire que aquí lo importante es entender bien lo que se está diciendo. Primero habla de la bendición de parejas, no de personas, de parejas, o sea, la relación. Ahora, ¿qué está diciendo? Que esto es para pedir ayudas que provienen de los impulsos del espíritu para que las relaciones humanas, no las relaciones de pareja, las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio. Le están diciendo, para que yo pueda ser santo en todo lo demás, excepto en mi relación de pareja. Ese es el resumen. ¿Ok? Ahora, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. ¿Qué es esto entonces lo que dice el 31? Está diciendo, podemos bendecir la pareja, ¿sí? No importa que esté en una situación irregular, ¿ok? Porque esa bendición que les damos es para que Dios les ayude a ser mejores personas, a ser buena gente, pero no para que se conviertan, no para que cambien su relación. Sigamos, la gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Sí, pero es que ahí sí hay un acto de conversión. Es capaz de dirigirlo todo según los designios misteriosos e imprevisibles de Dios. Por eso, con incansable sabiduría y maternidad, la Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde, acompañándolos con aquellos auxilios espirituales que permiten a todos comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su existencia. Bueno, yo les pregunto, si se bendice una pareja irregular, ellos se reconocen que están en pecado, ¿ok? Quieren auxilio espiritual, ¿sí? No para cambiar su situación de pareja, sino para ser mejores cristianos en otros aspectos. O sea, no sé, poder ir a misa todos los domingos, para que a mí me den ganas de ir a misa todos los domingos. Entonces, bendígame, pero igual pues yo voy a seguir conviviendo libremente. Entonces, ¿tiene sentido esto? No lo tiene. Ok, muy bien. Ahora, es esta una bendición que, aunque no se incluya en el rito litúrgico, o sea, la bendición pastoral, que es algo nuevo, une la oración de intercesión a la invocación de ayuda de Dios de aquellos que se dirigen humildemente a Él. Dios no aleja nunca al que se acerca a Él. Al fin y al cabo, la bendición ofrece a las personas un medio para acrecentar su confianza en Dios. O sea, el Dios que me alcahuetea todo.
yo confío en Dios, entonces que Dios me bendiga, no importa como yo sea. La petición de una bendición expresa y alimenta la apertura a la trascendencia, la piedad y la cercanía a Dios en mil circunstancias concretas de la vida. Y esto no es poca cosa en el mundo en el que vivimos. Es una semilla del Espíritu Santo que hay que cuidar, no obstaculizar. Entonces, todos tenemos algo de trascendente. Entonces, por eso, ya. Bueno, Hitler tenía cosas trascendentes. Entonces, bendecimos a Hitler. Es tan trascendente que todavía está en los libros de historia. Entonces, ¿también podemos bendecir a Hitler? No sé. Bueno, sigamos leyendo entonces este aspecto. Dice, la misericordia nos la ha enseñado muy bien Jesucristo con su palabra y con su praxis. O sea, la misericordia no hay que reinventarla, no hay que replantearla, ya nos la enseñó Jesucristo. ¿Cómo es la misericordia? Jesús es el mejor maestro, no hay que inventar más allá de él. Consiste ante todo en invitar abierta y amorosamente al camino de la conversión. De lo que se trata es siempre de abrir el camino a la gracia santificante y por ello mismo transformante, que proviene como don de Dios para hacer posible lo que a nosotros nos parecía imposible. Por lo tanto, debemos decir que todo aquello que confirma en el pecado, sea explícita o implícitamente, va en dirección opuesta al Evangelio, que precisamente se abre con un vigoroso llamado a la conversión. O sea, si en llamado a la conversión no hay nada. Todo lo que se haga con puro espíritu de buenismo, sin hablar de la conversión, porque puede sentirse la persona ofendida y quizás falta de misericordia, no tiene sentido, no es el Evangelio de Cristo, no fue lo que Cristo nos enseñó, son cosas distintas y ajenas a su enseñanza. En este sentido, el responsum del 15 de marzo de 2021, la primera respuesta, era suficientemente claro cuando distinguía entre bendecir a las personas, ojo, personas, que es un modo de llamarlas a vivir el Evangelio, y bendecir a las uniones irregulares, o sea, a las parejas, a las uniones irregulares como tales. Y aquí debo citar el texto del 2021. Entonces vamos a citar la primera declaración. Miren lo que dice. La respuesta al dubium, o sea, la duda propuesto, no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios religiosos. ¡Ojo! Miren los elementos. No excluye que se impartan bendiciones a las personas, no parejas, personas individuales. ¿Cómo? Con inclinaciones homosexuales. Bien. ¿Pero qué? Que manifiesten la voluntad de vivir en la fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial. O sea, que estén dispuestos, a pesar de su inclinación, a mantenerse en castidad y vivir como Dios lo manda. Pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones, bendiciones de parejas. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Es bastante clara
la primera declaración, la del 2021. No se puede bendecir parejas, uniones, de ningún tipo, ni poliamor, ni cuatriamor, ni nada. Si son objetivamente desordenadas, se bendicen a las personas, no a la relación. Ok, muy bien. Bueno, ok, vamos a seguir. No discutan en el chat. ¿Qué deben? Porque debemos ser proactivos, propositivos. ¿Qué deben hacer los sacerdotes? Ojo, porque esto, aunque evidentemente esta declaración del 18 de diciembre es un error y es antibíblico, va en contra del magisterio, va en contra de la tradición y va en contra de la primera declaración del 2021. A pesar de eso, eso no es excusa para decir vamos para el cisma, como dice el de conoce, ama y vive tu fe que está feliz, llamando al cisma y un poco, no, ni tampoco de maldecir, porque hubo un obispo que a mí me sorprendió, que mandó al papa al infierno. Le digo las palabras finales de uno que anda con un bonete, un viejito que pues, a mí me parece muy bueno y todo, pero creo que se le fue la mano. Sus palabras finales fueron: y tú te vas a ir al infierno por ser un mal pastor. Y así terminó. A mí eso me impactó. O sea, no podemos ir a esos extremos. Entonces, vamos a mirar, vamos a seguir mirando. Porque me parece que lo que ofrece Fray Nelson es muy, muy aterrizado. Y a diferencia de otros, no está llamando al cisma. Muy bien. ¿Qué deben entonces hacer los sacerdotes? Recuérdese ante todo que un sacerdote no es un simple funcionario público, mucho menos una especie de robot que queda a merced de las solicitudes convertidas en imposiciones que vengan de la gente de nuestro tiempo. Ojo, el sacerdote no es un funcionario, no es un minion, ni es un robot. Tiene libre albedrío, piensa, es pastor y como pastor debe cuidar a sus ovejas. ¿Okay? El sacerdote y en realidad todo ministro ordenado es un servidor del pueblo de Dios. Y lo que en la medida en que es un testigo de la verdad integra, perdón, y lo que es en la medida en que un testigo de la verdad integra del evangelio y la íntegra, perdón, del evangelio y la presencia de Cristo cabeza en medio de este mismo pueblo. Por ello, todo sacerdote debe considerar con la debida gravedad y profunda reflexión personal que es, por sus actos ha de responder ante Jesucristo. O sea, ojo, esto no se puede coger en recocha, porque usted lo hace porque así lo dice el documento y ya, yo me lavo las manos. No, usted tiene responsabilidad por unas almas y por esas almas usted tiene que responder ante Jesucristo. ¿A dónde las llevó? ¿A la conversión o al infierno? Así lo enseñaba, por ejemplo, San Carlos Borromeo a sus sacerdotes cuando les decía: si dirige las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Muy bien, acá nos da la cita: liturgia de las horas, oficio de lectura para el 4 de noviembre. De aquí siguen dos principios fundamentales que han de guiar la palabra y la acción del sacerdote: caridad pastoral y doctrina íntegra. Ojo, porque es que ahora se habla de solo caridad pastoral, pero dejemos de lado la doctrina. ¿No? Es decir, que caridad pastoral y doctrina íntegra. Y sobre tal base podemos derivar unas tres indicaciones más concretas. Ok. Bueno. Dice lo siguiente. Primero, y quiero que les quede claro a todos aquellos señores cismáticos, Rafael Díaz,
el peloncito ese, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hemos de desfranciscanizar este tema, así como muchos otros. O sea, esto no tiene que ser el centro del Papa Francisco. Lo que está en juego no es si estamos a favor o en contra del Papa Francisco. Ojo, eso no está en discusión, señores cismáticos. Todo auténtico católico sabe que solo hay un camino, que es estar a favor del Papa. Solo un camino, estar a favor del Papa, que debe entenderse como acompañarlo en oración. Ojo, ¿qué es estar a favor del Papa? Decir a todo lo que él diga sí, 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 no. Acompañarlo con la oración, los sacrificios de penitencia por él, la súplica ardiente para que, más allá de cualquier limitación personal, sea fiel a la misión que ha recibido, confirmar a sus hermanos en la fe verdadera. Nuestra tarea no es justificar todo lo que el Papa diga, ni tampoco atacar todo lo que haga o diga, como hacen los canales que ya he nombrado. Dice, nuestro papel, el de cada uno, es orar y trabajar para que la verdad y la caridad del Evangelio brillen más y más y en todo y en todos. La misma consideración hay que hacer con tantas etiquetas que son frecuentes en nuestro tiempo, que si tal sacerdote es de derecha o de izquierda, que si es del ala conservadora del lobby progresista. Lo que realmente interesa es dónde está la verdad del Evangelio según la ha vivido y practicado la Iglesia y lo ha enseñado de modo coherente su magisterio. ¿Dónde está? Entonces, me parece, digamos, esto sí más o menos concuerdo o no concuerdo. En algún aspecto sí y en otro no con Fray. Primero sí, hay que quitar al Papa Francisco como del ojo del huracán. ¿Sí? O sea, esto no es solo el Papa Francisco, es un grupo de personas. ¿Sí? Él firma, pero el documento fue elaborado por otras personas. Ahora, también, eh, digamos que él dice que no hay que mirar que si el sacerdote es de derecha o izquierda, el ala conservadora, el lobby progresista. Yo creo que eso sí hay que mirar. Pero más en el fondo sí estoy de acuerdo con el que diga que lo que importa es dónde está la verdad del Evangelio según ha vivido y practicado la Iglesia. Y lo ha enseñado de modo coherente y su magisterio. O sea, ¿dónde está eso? En los conservadores, en los modernistas. Puede que haya modernistas que sigan el magisterio, claro que sí. Como puede haber conservadores como Rafael Díaz y otros que son súper conservadores, pero el Evangelio no lo viven ni cinco. Entonces, pues ya conocemos sus obras y gracias, ¿no? ¿Para qué repetirlas? Entonces, de nada sirve, bueno, sí, para mí sí sirve interpretar de qué lado están, porque a pesar de todo yo me voy más con el lado conservador que el lado modernista, sin considerarme conservador ni modernista a la vez, ninguna de las dos, pero sí me iría un poco más hacia el lado conservador que al lobby progresista. De todas formas, lo que es importante en el fondo es si este sacerdote o esta persona, más allá de su teología, vive lo que, bueno, predica lo que realmente ha predicado la Iglesia y ha enseñado de modo coherente, siempre el magisterio y la tradición. Si está en esa tonalidad, no hay problema. Bueno, pues sí, los protestantes pueden afirmar lo que quieran, pueden hacer aplausos, pero al final, ¿de quién es la iglesia? Es de Cristo, no de los protestantes. La iglesia no es del Papa Francisco, la iglesia no es de Rodrigo Calvo, la iglesia es de Jesucristo. Y debemos tener la confianza que no importa cuántos protestantes
siempre nos han atacado y nos van a seguir atacando. Ateos nos han atacado y siempre nos van a seguir atacando. Satanistas nos han atacado y siempre nos van a seguir atacando. Eso no va a cambiar. O sea, nuestra confianza no debe ser, ¿qué van a decir los demás? Ay, no, qué miedo. No, pues, ¿qué van a pensar? No. Nuestra confianza debe ser que, a pesar de los problemas que hay, la iglesia siempre, desde el siglo I, ha vivido en crisis. Recuerden que en el siglo I surgieron herejes, los falsos hermanos que hablaban de que había que recibir a Cristo, pero que había que seguir la ley de Moisés a la vez y circuncidarse el pene y hacer todas las tonterías que hacía la ley. O sea, siempre, o sea, esto no es nuevo, siempre ha surgido momentos de crisis en la iglesia, pero ¿quién es el que respalda? ¿Quién es, digamos, el hombre, la moneda de cambio? ¿Quién está detrás de la iglesia? ¿Quién está detrás de nosotros? Jesucristo. Por eso digo, aquí los que se escandalizan porque dicen los protestantes y porque están aprovechando para aumentar su negocio, lo que tiene que suceder, sucederá. Lo que no va a pasar es que la iglesia de Jesucristo va a desaparecer, porque Él la estableció. Y Jesucristo es Dios. Y tenemos que tener esa confianza por encima de todo. Y debemos dejar esa moralidad de que ay, yo no digo nada, ay, no, que no se enteren, no, pues ahora los protestantes que van a decir, no, digan lo que quieran, siempre lo han dicho. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, ha llegado el tiempo de dar máximo valor a la propia conciencia formada. O sea, seamos claros, este documento nuevo de ¿cómo es que se llama? El niño Fidencio, bueno, ¿cómo se llama? Supplicans, fiducia supplicans. No es claro. No es claro. Y el Evangelio es claro. Entonces, partamos de ahí. Reconozcamos y tengamos la sinceridad para decir, la declaración del 2021 es clara. Esta declaración del 2023 no es para nada clara, es contradictoria. Primero. Y donde no hay claridad, no hay verdad. Tengan eso presente, donde no hay claridad, no hay verdad. ¿Por qué tienen que adornar y dar tantas vueltas si la verdad es simple, clara y directa? Bueno, entonces, ha llegado el tiempo de dar máximo valor a la propia conciencia formada. Por eso es que yo no salí corriendo, pues salió el documento y ya lo voy a publicar en mi canal para que todos vean que yo estoy al día. A mí no me importa si estoy al día, si estoy atrasado. Simplemente lo que yo estoy diciendo es algo que yo he meditado, ¿sí? Durante este tiempo en silencio, mirando, leyendo, observando y siguiendo mi conciencia. No salí a decir lo primero que se me ocurrió por tener la primicia. ¿Ok? Bueno, nadie ratifica que no se bendice el pecado, aclara lo de la pareja. Versus unión, buscar, cardenal Ferman. Sí, ok. Pero resulta que cuando uno, el documento dice bendición de parejas. Nos habla de parejas, no de personas. Hablamos de personas de la persona que quiere buscar su santidad y su conversión. Pero si hablamos de parejas en situación irregular, si estamos hablando de que es una situación irregular de que de una pareja, está hablando de una relación. Por más adornos que le metan y más vueltas que le den, si yo hablo de bendecir parejas en situación irregular, ¿quién está en situación irregular? La pareja, los dos. ¿Por qué? Por su relación.
Entonces, por donde lo mires, lo que se está bendiciendo es la relación. Porque si no, sería bendición de individuos con tendencias homosexuales o, bueno, que vivan en ciertos pecados. Pero eso no es lo que dice el documento. El documento dice claramente bendición de parejas, o sea, de a dos mínimo, en una situación. ¿Qué pasa con la situación? De que su relación es irregular. Se está bendiciendo a la pareja, no al individuo. Muy bien. Entonces, ha llegado el tiempo de dar máximo valor a la propia conciencia formada. Y esto vale en particular para el sacerdote. Desde esa conciencia formada, el sacerdote sabe que delante de Cristo no puede bendecir una unión o cualquier forma de relación que sea objetivamente contraria a la fe o a la ley natural. Por consiguiente, el sacerdote acogerá siempre con respeto y consideración a todos, todos. No está diciendo que hay que rechazarlos, a todos hay que acogerlos, pero conservando para sí mismo la claridad de que no está obligado a estar de acuerdo con todos. Acoger a todos, pues no estar de acuerdo con todos. Ojo, nosotros, ¿qué es lo que identifica a la iglesia de Cristo? Que es sal, ¿sí?, del mundo, la que le da sabor. Si la sal pierde su sabor, o sea, si coge el mismo sabor del mundo insípido, pues pierde su valor. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con todo, no está obligado a estar de acuerdo con todos, ni mucho menos tiene que obedecer los deseos de todos. O sea, no es un genio de la lámpara, no tiene que darle gusto a todo el mundo. Mi sugerencia específica frente a una solicitud explícita de una pareja o grupo en situación irregular, porque puede ser poliamor también, sin que importe en qué pecado sexual o no estén involucrados, es esta: recíbelos, escúchalos, enséñales y recuérdales la enseñanza tradicional de la iglesia, destacando la esperanza de vida nueva que trae la gracia de Dios. Llamado a la conversión. Llamado a la conversión es esencial. Luego, y solo si están dispuestos, haz oración por cada uno en particular, no por la pareja, por cada uno en particular, expresándole, si así te inspira el Señor, las palabras que puedan a la vez darles consuelo e impulso para avanzar en su camino de renuncia a todo pecado para llevar una vida según Dios. Sugiero también que se evite toda ceremonia pública de tales oraciones o bendiciones individuales. 100% de acuerdo con eso. Ok. Exacto. No, o sea, a ver, eh, han habido personas, incluso padres de la iglesia, a través de la historia, que pensaban distinto a como lo decía la iglesia, hasta que la iglesia entró al concilio y ya igualó y todos aceptaron. Pero este no es el caso. Entonces sí, siempre va a haber disensión, siempre va a haber cuestiones para, digamos, dudar, y sobre todo en estos tiempos. Ahora, no, no tengan miedo, simplemente vivan su fe de una manera inteligente. Entonces miren aquí cómo nos da Fray Nelson, sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Nosotros pues, que vamos a bendecir, pero miren cómo les da esa explicación tan bonita. Les dice, primero, recíbelos, escúchalos, que hablen, que se desahoguen, enséñales el evangelio, porque hay que enseñarlos. Eso no hay que se van a sentir ofendidos, no, enséñales el evangelio.
O recuérdale la enseñanza tradicional de la iglesia, destacando la esperanza de una vida nueva que trae la gracia de Dios. Luego, y solo si están dispuestos, haz oración por cada uno en particular, no por la pareja, por cada uno, para que tengan el impulso para llegar a su conversión y a la santidad. Listo. Entonces, nada de ceremonias públicas. Tercero, está el tema del escándalo y confusión que sufren muchos fieles frente a algunas enseñanzas contradictorias que emanan de la Santa Sede en este tiempo. Sí, vemos que el documento del 2021 es abiertamente contrario a este nuevo documento del 2023. Mi sugerencia, no hay que subrayar todo el tiempo estas situaciones ni convertirlas en tema predilecto de predicación. O sea, no voy a hacer una serie, un especial de 24 capítulos sobre lo que está sucediendo. No. Ya, o sea, hable del tema, abórdelo maduramente, siente su posición y ya se acabó. Siga, porque pues quedarse hablando de este tema, no. Ya, este es mi primer y único, espero, mi único video sobre el tema, por lo menos en mi canal. Ok, entonces, no volverlo, el tema, pues, el trompito de poner, ni convertirlo, pues, en el tema de la temporada, ¿no? O sea, no hay que subrayar todo el tiempo estas situaciones ni convertirlas en tema predilecto de predicación. En particular, nuestro lenguaje explícito o implícito sobre el Papa debe conservar el tono de oración y sincero afecto filial propio de quienes reconocemos la misión en extremo difícil que tiene sobre sus hombros. O sea, nada de que el Papa es un masón ni nada de ese tipo de cosas, como ya hemos dicho, esos canales, ¿cómo se dice? Cismáticos, aparentemente conservadores. Bueno, o tradicionalistas. Pero no hay pues que obsesionarse con estos errores e incoherencias. No hay que obsesionarse. Dice, pero tampoco hay que disimularlos o taparlos. Se habla con naturalidad, como cuando uno habla con los hijos. Llegó la edad y bueno, papito, nena, yo tengo que hablarles de algo que se llama el sexo. Ustedes van a comenzar a descubrir el sexo. O sea, no se puede poner que todos los días le hable de sexo y que sexo por la noche, sexo por la mañana. Sí, pero tampoco es decir, ay, no hablemos de sexo porque no, los vamos a corromper. No. Llega la edad donde ellos deben conocer los cambios que sufre su cuerpo. O sea, no debe ser un tema tabú. Sí, pero tampoco debe ser el tema, pues, de día, mediodía y noche, todos los días, no. Ok. Entonces, no hay pues que obsesionarse con estos errores o incoherencias, pero tampoco hay que disimularlos o taparlos, hay que hablar del tema. Nuestra gente, pueblo de Dios, tiene derecho a conocer el Evangelio íntegro. Nosotros, por nuestra parte, debemos estar dispuestos a exponer con serenidad la sana doctrina y hemos de orar e invitar a orar a todos por la conversión de todos en la iglesia, incluyendo, por supuesto, nuestras propias vidas, siempre necesitadas de la luz y la gracia de Dios. Debemos bendecirnos unos a otros pidiendo la conversión constante, que podamos, digamos, vencer el pecado. Bendiciones, José. Bueno, entonces, resumen. Vamos aquí a cambiar nuevamente de pantalla. O sea, no vamos a disimular las cosas. Primero que todo, este documento es un error. Es una contradicción, en sí mismo es contradictorio, pero además contradice el documento de 2021, que responde a la dubia original.
Segundo, se inventa una nueva generación de bendiciones que nunca han existido en la iglesia. Estira la definición de bendición a una cosa llamada bendiciones pastorales, que simplemente se limitan a decir, no, pues todo debe tener algo bueno en el fondo. Entonces, pues no nos preocupemos por el tipo de vida o el testimonio, bendigamos y ya se acabó. No importa si viven de a cinco, si viven en manada, si tienen sexo con la abuela y con el nieto y todos a la vez y en viceversa. No importa, pues algo bueno tendrán, bendigamos. Eso no es enseñanza de la iglesia. Esto es una innovación teológica errónea. Porque además se confunde misericordia, o sea, decir la verdad, ¿no? Y llamar a la conversión, ahora lo llaman falta de misericordia. Y no es así. Porque no va opuesta la misericordia a la verdad, ¿sí? Ni perdón, no va opuesto ni a la verdad ni a la conversión. Misericordia, verdad y conversión son tres aristas del Evangelio, de la vida cristiana. No es una contra dos o dos contra una, no. Son las tres juntas en armonía. Entonces, el gran error de la teología actual es eso, que confunden misericordia como algo contradictorio a la verdad, o que va, digamos que la verdad va en contra de la misericordia y que la conversión va en contra de la misericordia. Ahora, Juan Bellaco, ven a ver cómo es que se llama el personaje este. Eso les pasa por llegar tarde. Juan Botella, no, Bedoya. Juan Bedoya, si no te has dado cuenta y llegaste tarde, Juan, te están preguntando que si eres homosexual. Mira, si llegaste tarde, te voy a explicar. Aquí estamos diciendo que ese documento es un error, que va en contra de la doctrina, va en contra de la verdad, va en contra de la conversión y que no se debe aceptar. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya estaba explicando, como llegas tarde, porque va en contra de un documento previo, una declaración del 2021 que dice todo lo contrario a este documento, que no se pueden bendecir relaciones desordenadas. Ahora, estaba diciendo, entonces, no se puede ampliar la definición de bendición a una cosa llamada bendiciones pastorales, que es bendecir cualquier cosa porque en el fondo tiene algo bueno, ¿no? O sea, la bendición va encaminada con el llamado a la conversión, con la verdad del Evangelio y con la misericordia. El gran error de este documento y de las teologías modernistas, me perdonan, pero tengo que decirlo, es que aparentemente muestran una contradicción entre misericordia versus verdad y conversión. ¿Sí? Entonces, no hay esa contradicción. De hecho, la misericordia, la verdad y la conversión van juntas. Van juntas. No se pueden separar. Bendiciones, Biblias católicas. Dios te bendiga. Entonces, mire, pues aquí vemos un ejemplo de cómo los protestantes tratan de aprovechar y hacer show y de decir, ustedes defienden lo indefendible, ni siquiera escucharon. Ellos simplemente buscan el show. Y pues obviamente pescar en río revuelto, pero como les dije, por ellos no se preocupen. Los protestantes nos atacan todos los días. Los satanistas nos atacan todos los días. Los ateos nos atacan todos los días. Los dictadores y los tiranos nos atacan todos los días. Y lo han hecho por 2000 años. ¿Nos debemos asustar? No. ¿Por qué?
porque la iglesia está respaldada no por mí, no por Juanito, no por fulanito, sino por Cristo mismo, que fue el que la fundó. Pues él respalda, él es el que pone su firma. De donde está la firma de Cristo, el infierno se puede revolcar, pero no va a prosperar. Porque Jesucristo en Mateo 16:18 dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, señores protestantes, no prevalecerán en contra de ella. Gran diferencia a lo que, por ejemplo, escuchamos de Pacheco. Pacheco dice: no, pues yo voy a esta iglesia y si yo creo que hay algo pecaminoso, pues me voy para otra. Y si no, me voy para otra. Y si no, pues me voy para otra. Y así sucesivamente va saltando de iglesia en iglesia, porque el protestantismo es un buffet. Yo escojo lo que quiero creer y entonces cada pastor es, digamos, está en competencia uno con el otro. Entonces yo te ofrezco esto si te gusta, y el otro le dice: no, mira, yo también tengo este producto y otra cosa que tú puedes creer. Y entonces la gente va escogiendo, ¿no? Y Pacheco exalta eso, o sea, no, pues que lo bueno del protestantismo es que yo puedo escoger qué quiero creer de cada iglesia e irme a cada iglesia según mi conformidad, según lo que me gusta. Pero en la iglesia católica no es así. La iglesia católica es fundada por Cristo, pues salir de ahí es salir al limbo. ¿Okay? No hay otro camino. O sea, Jesús dejó su iglesia. No podemos apartarnos de su iglesia. Pero sí debemos orar por el Papa, quitar de la centralidad el tema de que todo es culpa del Papa. No. Este documento no lo hizo el Papa. Que a pesar de que el Vaticano haya últimamente contradicciones y cosas de eso, pues no nos debemos derrumbar ni escandalizar. Tratar el tema de manera madura y ya, pero no darle tanta trascendencia. Porque, como les digo, tenemos la confianza de que nuestra iglesia reposa en Cristo mismo y es guiada por el Espíritu Santo, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones. El Espíritu Santo es el que guía y Jesucristo es el que respalda y nos lleva hacia el Padre. Entonces no tengamos duda de eso por ningún momento. Bendiciones, Biblias católicas, Dios te guarde, hermanazo. Entonces, sí, no se escandalicen por el show de los protestantes, porque el mismo show lo hacen los satanistas, el mismo show lo hacen los tiranos. El mismo show lo hace tanta gente que está en contra de la iglesia de Cristo. Por eso no se asuste. Bueno, hermanitos, pues eso era lo que yo quería compartir a todos ustedes. Espero que les haya servido de guía. No soy un gurú ni tengo la verdad absoluta, me puedo equivocar, pero creo que este documento que nos expresa Fray Nelson es muy claro, es justo, es equilibrado, no está haciendo como esos canales disque tradicionalistas que están llamando al cisma, vámonos al cisma, no sé qué, vámonos para el protestantismo, formemos otra iglesia, bla, 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 bla. No, nada de eso. Seguir fiel a la iglesia, seguir fiel al Papa, orar por el Papa, acompañar al Papa, pero no es que todo lo que diga el Papa, bravo, bravo, así es, ya. No, recordemos que esta declaración no es ex cátedra, ojo, esta declaración no es ex cátedra, por lo tanto es falible. Y lo es, porque ya hemos visto que tiene sus graves errores doctrinales. Bueno, hermanitos, no siendo más, les recuerdo que dejen su like, compartan, porque compartiendo también están evangelizando, ¿vale? Bueno, hermanitos, entonces nos vamos a despedir con doña Alexa. Alexa, ¿nos despedimos? Ay, feliz Ok, Navidad. que el Señor los bendiga. María totus tus.
Y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Bueno, feliz Navidad para todos ustedes, que tengan, digamos, una Navidad santa, no mundana, acompañadas de sus familias, recordando cuál es el centro de la Navidad, ¿no? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es a celebrar como los neoprotestantes el Santa Claus de la Coca-Cola, no. Nosotros celebramos a Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nacimiento. Feliz Navidad, Juliana Holguín, a todos una feliz Navidad, que el Señor los prospere, los bendiga abundantemente. Y nada de arrugarse, vamos para adelante porque estamos en la iglesia de Cristo, no en una iglesia fundada por Will Graham o por cualquier otro hombre, no, sino por Cristo mismo. Dios les bendiga y no se asusten, que perro que ladra no muerde.